Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a mirar del versículo 15 al 18. Las últimas semanas hemos estado hablando sobre la victoria que podemos tener en Cristo y habían 3 pasos que miramos. La semana pasada miramos 2 de esos pasos, en el versículo 11 al 14, que era considerar y también de presentar nuestro cuerpo para el Señor, para adorar al Señor, no para el pecado, sino para el Señor. Pablo sigue con el mismo tema acá, pero va a agregar algo más, y el título de este mensaje es Todos tienen un amo, todos tienen un amo. Si vos no sabías eso, vas a saber eso hoy, que la Biblia nos dice que todos tenemos un amo a quien debemos servir. Voy a darles una ilustración nomás, vamos a llamarlo Guillermo a esta persona. Guillermo ha sido cristiano por 3, 4 años. Viene a la iglesia, no hay nadie acá llamado Guillermo por las dudas, ¿no? Ahora alguien me dice, mi nombre verdadero es Guillermo. No, pero viene a la iglesia, es salvo hace 3, 4 años, no es muy fiel, no parece muy interesado en crecer en su caminar con Cristo. De hecho, al observar su vida, está involucrado en actividades que no solamente no ayudan a su vida espiritual, sino que corrompen o dan mal testimonio de lo que él dice ser llamado, un cristiano. Cuando vos vas y le preguntás y le decís, Guille, veo que tu vida no está muy bien, él te dice, sé que voy al cielo, ¿por qué no disfrutar de mi vida hasta ese momento? La vamos a llamar Susana. Creo que no hay una Susana aquí tampoco, pero Susana ha estado casada por unos 15 años. Ha sido cristiana casi el tiempo en totalidad que ha estado casada, esos 15 años. En este caso es una de tus mejores amigas. Acabas de descubrir que ella está involucrada en una relación romántica con otro hombre. Cuando la enfrentás, porque bíblicamente debes enfrentarla, ella te dice, sé que está mal, sé que es pecado, pero sé que Dios entiende y que Él me va a perdonar. Su nombre es Juan. Juan ha sido un cristiano por mucho tiempo. Según él, nunca ha crecido como cristiano. Él dice, mirá, lo único que me importa es que yo voy a ir al cielo. No me importa si recibo coronas en el cielo o si hay algo especial para las personas que sirven a Dios. Lo único que me importa es llegar al cielo y tener mi lugar reservado allí. Quizás alguno de nosotros ha dicho las mismas cosas, o quizás hemos pensado, voy al cielo, voy a disfrutar de la vida hasta que llegue allí. Quizás has dicho, sé que está mal, pero Dios me va a perdonar, porque después de todo, cuando miras la Biblia, Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Ahora que soy salvo, quizás has dicho, ¿qué diferencia hay en cómo vivo? ¿Es importante? ¿Qué tiene Dios que decir al respecto en cuanto a tu vida cristiana? Cuando miramos acá y Pablo está enfrentando realmente y está compartiendo el resultado del pecado que hay en la vida, no solamente en la vida inconversa, porque ya hemos visto cómo destruye y cómo mantiene en esclavitud, pero sino también él va a hablar realmente en lo que queda del capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, de cómo el pecado afecta la vida del creyente. Y el pecado realmente es el poder más devastador, más debilitante que haya entrado a la raza humana. La Biblia habla del pecado y lo habla y le da muchas características. En Deuteronomio 32, 33 dice, y está hablando del pecado acá, y dice, su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. Realmente él dice, el pecado es un veneno de serpientes. En Isaías 30, versículo 22, dice, y profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata y tus imágenes fundidas revestidas de oro, las esparcirás como cosa inmunda. Y les dirás fuera de aquí. Cuando habla de estas cosas, Dios está diciendo, saquen esas cosas inmundas, y lo trata como cosa inmunda. Está hablando del pecado de la adoración a los falsos ídolos, y lo trata como cosa inmunda.
El pecado es algo inmundo, es algo impuro, es algo asqueroso para Dios. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. El hombre pecador trata de hacer cosas buenas para Dios y trata de hacer diferentes cosas para que Dios esté agradado por su propia fuerza, y Dios lo ve como un trapo sucio, mugriento, realmente sin nada que rescatar de bueno ahí. En esta semana estaba sacando el bautisterio. ¿Saben que los que se bautizaron dejaron mugre en esa pileta? Pobre, no eran ellos, ¿no? Pero había mugre en esa pileta, y cuando lo iba juntando, y creo que dejé para los que limpiaban, había un poco de barro, me parece, pero se juntó una mugre y pensaba en los trapos de cosas que estaba sacando ahí y decía, qué lindo, esto es lo que yo le presentaba al Señor antes, y el Señor me miraba y decía, ¿me estás cargando? ¿Esto es lo que me vas a presentar? Todo esto con mugre, con bichos, sin valor. Y eso es lo que hace el hombre. Sus obras son trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y el pecador, aún el mejor pecador del mundo, lo único que puede producir para Dios, delante de Dios, es trapos de inmundicia, de contaminación. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda inmundicia, de la carne y del espíritu, toda maldad. Y dice después, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero él dice, la idea es contaminación allí, porque el pecado ha contaminado no solamente nuestra carne, sino que nuestro espíritu. Y Dios, Pablo ahí dice a los hermanos en Corinto, limpiémonos, saquemos esa inmundicia, esa contaminación, esa maldad. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Por qué están corrompidas? Porque son pecadores. Tienen mentes contaminadas. Y podemos seguir realmente, y no lo vamos a hacer por el tiempo, pero si vos haces un estudio de pecado, que hay diferentes palabras que se usan en la palabra de Dios, tanto en hebreo como en griego, podés estar por horas y horas y horas realmente estudiando cada pasaje y cada forma que se usa del pecado. Y lo que vemos con eso, Dios quiere marcarnos que el pecado es horrible. Es lo peor que le ha sucedido al hombre. Y sabemos ya, porque ya lo hemos mirado en el capítulo 5, que entró por un hombre, porque Adán pecó, todos nacemos como pecadores y encima la primera posibilidad que tenemos, pecamos. Y el pecado lleva a la muerte. Eso es el resultado final del pecado. Pero hemos sido afectados con el pecado. El pecado es rebelde. El pecado ignora e incluso pisotea la palabra de Dios. El pecado es ingrato, se niega a reconocer a Dios como la fuente de todo lo bueno. Una cosa que me parece muy interesante, que nosotros antes de conocer a Cristo también disfrutábamos, es cómo el hombre disfruta de la creación y disfruta de las cosas buenas, ¿no es cierto? En esta semana siempre está la queja, y lo podés ver en los memes, de Team Verano versus Team Invierno, ¿no es cierto? No sé qué problema tienen las personas de Team Invierno. A mí me gusta el verano, pero prendo el aire acondicionado. Entonces están como, bueno, entonces no te gusta el verano. Me gusta poder prender el aire acondicionado y que me cobren la cuenta de Denor. Eso es lo que me gusta. Pero hay una pelea entre Team Verano o Team Invierno. Y realmente cuando llueve, aunque hoy llovió un montón, decís, qué lindo, ahora refrescó. Disfrutamos de los diferentes tiempos que el Señor nos ha dado. Disfrutamos de los lindos días de calor porque podés ir de vacaciones, y disfrutamos también del frío, algunos un poco menos, pero disfrutan del frío donde estás abrigadito, ¿no es cierto?, mirando una película o algo en tu casa con una frazada o lo que sea. Disfrutamos de ir de vacaciones a lugares lindos, a veces a las montañas, a veces al mar, a veces a diferentes lugares hermosos, y inclusive en nuestro país tenemos lugares hermosos por todos lados que podés ir a visitar, y disfrutamos de esas cosas. Disfrutamos de las cosas que Dios nos da a diario, como buena salud. Él nos dio un día más de vida y disfrutamos de esas cosas. ¿Y saben qué? El incrédulo también disfruta de esas cosas, pero no está agradecido.
no le reconoce a Dios nada, sino que él en su pecado dice, soy ingrato, no me importa, voy a disfrutar estas cosas y voy a rechazar al Creador que las dio. Con la única excepción de Jesús, en todos los seres humanos que han nacido con naturaleza pecaminosa. La persona natural, la persona no redimida, la persona que ha nacido en su pecado, está bajo la esclavitud del pecado. ¿Por qué decimos eso? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y eso es lo que vamos a mirar. El pecado controla sus pensamientos, el pecado controla sus palabras, el pecado controla sus acciones. Su existencia total está controlado bajo el pecado. Y Pablo quiere remarcar eso en estos versículos. Versículo 15 al 18, Romanos 6, 15 al 18, dice así. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Cada persona no salva es incapaz de cometer nada más que el pecado. Media rara esa oración. No pueden hacer otra cosa que pecar. Pablo lo marca acá y él va a hablar sobre esclavitud. Ahora, si recuerdan, la semana pasada terminamos el versículo 14 y decía, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y realmente lo que Pablo estaba diciendo es que no estamos bajo la condenación de la ley, porque la ley lo único que nos marcaba es que no éramos perfectos, que no podíamos llegar a la vara que Dios estableció y realmente que estábamos sin esperanza. Entonces, el castigo por no cumplir con la ley era la eternidad sin el Señor. Era un camino al infierno donde vas a pagar por tus pecados por toda la eternidad. Y cada persona, tratando de salir de allí, no podía hacer ninguna otra cosa porque es pecador y no podía hacer nada más que pecar y pecar y pecar y pecar. Entonces Pablo termina el versículo 14 y dice, bueno, pero ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo gracia. Y decimos gracias a Dios. Porque ahora Dios, en vez de decirnos no podés llegar, es yo pagué por tu pecado para que vos llegues. Y para el creyente es buenísimo. Pero enseguida, como el pecado está en nuestras vidas y en nuestra mente, y luchamos con eso, y vamos a ver esa lucha aún más en el capítulo 7, porque Pablo realmente comparte su corazón íntimamente, lo que él pasa, lo que él está luchando cuando él lucha con el pecado. Pero el pecado, enseguida, ¿qué es la cosa que surge? Si ya no estoy bajo la ley, estoy bajo gracia, entonces puedo pecar. Y puedo pecar, y puedo pecar, y puedo pecar. ¿Y Dios qué va a hacer? Me va a perdonar. Ahora, bíblicamente, teológicamente, eso es verdad. Dios va a perdonarte. ¿Por qué? Porque ya nos dijo que hizo eso. Cristo ya murió por esos pecados y cuando creíste en Cristo como tu Salvador, ese pago que hizo Cristo fue puesto a tu cuenta. Entonces es verdad que si pecás y pecás y pecás y pecás, y quiero decirte esto, seamos honestos, pecamos continuamente. Pecamos en varias ocasiones. Hay días que pecamos más que otros días. ¿Y qué pasa con esos días? Dios dice, si seguís así te voy a sacar. No dice eso. Él dice, mi gracia es suficiente para tu pecado. Entonces, teológicamente y bíblicamente es verdad que si pecas, Dios, bajo su gracia, te da gracia, te perdona, porque ya te ha perdonado por esos pecados. Sin embargo, Pablo dice acá, y empieza ahí, dice, entonces, ¿qué? Ya que es así, eso es una verdad innegable, no podés cambiarlo. Dice,
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una carta de libertad? ¿Podés hacer lo que quieras y nadie te puede juzgar, nadie puede hacer nada? Y la verdad es que bíblicamente sí, pero ¿qué significa eso entonces? ¿Ahora voy a pecar y pecar y pecar y voy a disfrutarlo? Compartí 3 historias ficticias de Guille, de Susana, de Juan, y a veces nosotros somos como ellos y decimos, bueno, igual ya voy al cielo porque eso está asegurado, igual Dios ya me perdona porque eso está prometido en la palabra de Dios, entonces puedo pecar. Y Pablo responde a eso, y ya vamos a entrar acá en el pasaje, pero él responde al final del versículo 15. ¿Cómo responde? Sí, podés pecar. No, ¿qué dice? De ningún modo. Me genoito. Que venimos estudiando eso porque Pablo ya lo dijo varias veces. Es la forma más fuerte de poder decir que no. En el griego él dice, de ninguna manera, que ni se te cruce por tu mente. Ahora, sos pecador. Y enseguida decimos, pero estoy bajo gracia. Y Pablo dice, de ningún modo, estás bajo gracia, pero de ningún modo se te ocurra que porque estás bajo gracia, ahora podés pecar y pecar y pecar, porque no debe ser así. Es más, debe ser al revés. Y él nos va a dar 2 ejemplos acá. En el versículo 16 nos va a dar el primer punto, que se me trabó acá, no. ¿Podés adelantar, Bauti? Sí, no sé por qué, pero no funcionó ahí. El punto 1 dice, el hombre es esclavo de quien obedece. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces hace una pregunta acá y hay una palabra clave y dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis, la palabra presentaros realmente es una elección voluntaria de obedecer a un amo? Es la elección voluntaria de obedecer a un amo. Entonces vos venís acá, Dios te dice, sos libre de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por tu pecado. Entonces Pablo dice, ¿eso significa que voy a pecar? De ningún modo. Y después dice, porque miren esto, la pregunta dice, ¿no sabéis que cuando ustedes eligen voluntariamente obedecer a un amo, eso es lo que está diciendo, alguno dice, os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, entonces sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces él va a marcarnos acá el esclavo del pecado y el esclavo de Dios. Pero él dice, esto es una decisión que cada persona toma. Vamos a empezar con el esclavo del pecado. Y dice ahí, al final del versículo 16, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El hombre natural es esclavo del pecado. Ahora, voluntariamente se ponen en esa posición y vos decís, bueno, pero no pueden salir de allí, es verdad, pero a la misma vez ellos deciden estar bajo esa esclavitud. El hombre, aunque es pecador, decide mantenerse bajo esa esclavitud. ¿Por qué digo eso? Porque la semana pasada miramos un poco de que cuando fuimos salvos, fuimos rescatados de esa esclavitud, ¿no? Fuimos sacados de esa esclavitud, entonces ya no estamos esclavizados al pecado. ¿Cómo salimos de eso? Porque Dios ya dio el camino a hacerlo. Por medio de creer en Cristo, Él te da una nueva naturaleza, te saca de tus pecados, limpia tus pecados y ahora vos podés decidir si vas a seguir el pecado o no. Pero el hombre natural, el hombre pecador, decide seguir estando bajo la esclavitud de Satanás, bajo la esclavitud del pecado. Muchas veces he compartido el Evangelio con amigos, especialmente de hockey, ¿no? Pero he compartido el Evangelio con ellos. Y una de las cosas que siempre me dicen es, si yo creo en eso, tengo que cambiar mi vida. Y me dicen, y yo no quiero cambiar mi vida, ¿no? A veces me lo dicen de maneras diferentes, ¿no? Pero eso es lo que quieren decir. Yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida. Yo estoy bien. Estoy contento con lo que estoy viviendo. Es más, disfruto.
Y a veces te cuentan y les digo, no me cuentes, no quiero saber esas cosas, pero te cuentan esos pecados que disfrutan. Y le digo, no quiero escuchar eso. Vos necesitas de Cristo, ¿no? Y dicen, sí, pero no lo quiero. Cuando estabas como pecador en tu propia vida, el pecado te decía, hace esto, y vos decías, sí, y lo hacías contento. Hiciste lo que el pecado exigía. Viviste según los deseos de tus ojos. Viviste según los deseos de tu carne. Viviste según los deseos de tu corazón. Tu vida, tu corazón, tus ojos decían, quiero esto, y vos hacías eso. Y eras esclavo. Ahora, cuando leemos la palabra esclavo acá es importante remarcar, porque nosotros no entendemos esclavitud a full hoy, ¿no es cierto? No sé si hay esclavos en el mundo, pero nosotros aquí en Argentina no tenemos esclavos. Pero a veces confundimos, y aún la Biblia lo traducen, diferentes traductores traducen la palabra esclavo como siervo, ¿no es cierto? Y dicen esclavo y siervo y los usan, los cambian, los intercambian en un montón de pasajes, y en este pasaje también, pero es la misma palabra. Pero la palabra esclavo acá no es un siervo. A veces nosotros decimos, tengo un trabajo, ¿no es cierto? No me pagan nada, me tienen 80.000 horas por semana, la verdad que me tienen como un esclavo trabajando todo el día, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? O quizás te has sentido así en tu trabajo, me tienen como un esclavo de acá para allá. Pero hay una cosa que no es verdad de eso, es que un siervo o alguien que trabaja, cuando termina el día, puede ir a su casa, depende del trabajo, pero puede ir a su casa y ¿saben qué? Se olvida del trabajo por unas horas. Y si te siguen molestando en el trabajo y no te gusta lo que te están pidiendo, ¿sabes lo que podés hacer? Podés decir, no trabajo más acá. No sé si vas a comer después, pero no trabajo más acá. ¿Por qué? Porque siempre tenés la elección de poder irte de tu trabajo, tenés la elección cuando termina el día, te tienen que dar unas horas libres o lo podés denunciar, ¿no es cierto? Pero no sos un esclavo de esa persona, podés ser un sirviente, ¿no? Un siervo de esa persona y te usan como siervo, pero hay momentos donde ellos no tienen control sobre tu vida. Y realmente vos tenés el control sobre tu vida en cualquier momento porque podés decirle, no, hasta acá llegué, no trabajo más. Es una elección que siempre tenés. Cuando usamos la palabra esclavo que tenemos en la Biblia, el esclavo no tiene elección, no tiene tiempo libre. No puede decidir lo que él o ella va a hacer el fin de semana cuando no está trabajando. El esclavo es un esclavo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no toma ninguna decisión por sí mismo, sino que depende de su amo. Su amo decide si va a descansar. Su amo decide si va a trabajar, no importa el horario. Su amo decide lo que va a hacer con su vida. ¿Por qué? Porque es un esclavo, porque está atado a eso. Y él no puede decir, me cansé, hasta acá llegué. Porque el amo, lo puede castigar. Y ¿saben qué? Habían reglas cuando tenías un esclavo, vos podías hasta a veces matarlo. Y realmente no tenías que probar casi nada, tenías que decir, estaba desobediente, lo maté. Podían hacerlo en diferentes momentos de la historia. ¿Por qué? Porque un esclavo no tenía ninguna libertad, no tenía ningún derecho. El amo tenía todo el derecho de decirle lo que iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y cuando llegamos acá, es la misma palabra, y a veces nosotros queremos bajarlo a un siervo, pero no, está hablando de una esclavitud acá. Y Pablo está diciendo, vos estás, en este caso, eligiendo tu amo. Hay alguien, vos te estás poniendo bajo esta persona para que te mande, para que decida tu vida, para que realmente te lleve donde te quiere llevar. Y cuando eras inconverso, sin conocer a Cristo, tu amo decía, pecá. Y vos decías, sí, voy a pecar. Y pecabas, y pecabas, y pecabas, y pecabas. Y era lo único que podías hacer porque estabas bajo la esclavitud de ese pecado y ese amo. Y podemos ver el hombre hoy cómo está en esa esclavitud. Vos ves a esas personas, me acuerdo cuando éramos chicos,
tenés tu grupo de amigos, ¿no es cierto? Y alguien hizo algo que estaba mal y la regla es, hay que mentir para protegerlo, ¿no es cierto? Porque es uno de tus amigos. Ahora, una cosa que yo nunca fui bueno era en mentir, ¿ok? Algunos dicen, no, yo te conozco, sos bastante mentiroso, no sé, pero no era bueno. Una cosa que siempre me delataba es que mi cara se ponía toda roja. Entonces, mis compañeros no estaban muy contentos conmigo porque alguien se mandaba una macana y alguien te preguntaba, ¿vos viste algo? Y el otro decía, no, la verdad no sé quién fue, qué habrá pasado, no tengo ideas. Todos sabíamos quién fue. Y yo estoy sentado en la punta esperando que me vengan a hacer preguntas y todo rojo, ¿no? Y llegaban a mí, Andrés, ¿vos sabés algo? Y ya sabían y tardaban unos minutos y claro, nunca más querían estar conmigo los chicos porque decía, Andrés siempre buchonea. Pero ¿saben qué? Aún otros chicos que no eran buenos mintiendo. La primera vez que mienten, a veces hay un remordimiento, depende de la mentira, pero a veces pecás y decís, qué mal, no tendría que haber hecho eso. ¿Y saben lo que sucede la próxima vez? La próxima vez mienten de la misma manera, dicen, no quería mentir, pero realmente no me siento tan mal como la primera vez. Y estoy un poco mejor con esto de mentir. Llega la tercera y ya más natural, ya más fácil, y ves que quizás te da beneficios en tu vida. Entonces empezás a ya no tener problema con el pecado, sino a usarlo para tener lo que vos querés. Había un show realmente de una persona verídica en Nueva York que aparentó ser una cierta persona de fama. Y ella iba a los mejores hoteles y iba a los mejores lugares de ropa y era una influencer realmente antes de que existiera esa palabra, ¿no es cierto? Pero iba a esos lugares y engañaba a todos como que era una multimillonaria y lo único que hacía era pedir préstamo de diferentes lugares y le daban y le decían, claro, necesita este préstamo para poder invertir en este otro, y le daban millones y millones de dólares, y finalmente después de unos años la arrestaron, la llevaron a la cárcel para que pague una deuda no sé qué tan grande era, pero ¿saben qué? Cuando ella cuenta su historia, aprendió cuando era chiquita que si mentía podía conseguir cosas. Y su mentira, que al principio le molestaba, llegó a un nivel donde ya estaba robando millones de dólares y no sentía ningún remordimiento. Es más, hasta el día de hoy hicieron un documental, no me acuerdo el nombre de la chica, pero le van y le preguntan y ella dice, yo no hice nada malo, no hice nada incorrecto. Todo lo que hice fue la gente me lo dio a mí, pero yo no hice nada. Y están diciendo, y le dicen, pero vos mentiste. No sé si es mentira. No fue totalmente verdad, pero no sé si es mentira. Ahora, ¿por qué se siente así? Porque pecó y pecó y pecó y pecó y dice, lo único que quiero es vivir para mi pecado, para mi placer, para disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque está bajo la esclavitud del pecado. El hombre pecador, el hombre que no conoce a Cristo, está bajo la esclavitud del pecado. Toda su vida está dedicado a un amo, al yo, pero está dedicado a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Y quizás vos decís, no, pero yo conozco personas que no conocen a Cristo, que son bastante buenas. Sí, pero no conocés su corazón. Y la Biblia nos dice que su corazón es pecador y busca pecar. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Y Pablo dice acá, al final, dice, somos esclavos para obedecerle. Si tu amo es el pecado, es tu propio ser, es Satanás o lo que sea, entonces vas a buscar obedecerle, vas a buscar agradarle, vas a buscar seguir lo que él dice. Y él dice ahí al final, ya sea del pecado, y miren dónde lleva, ¿a dónde lleva? Dice, para muerte. ¿Por qué? Porque el resultado final, el lugar final es la muerte. Ahora, no especifica Pablo si es muerte física o espiritual o eterna, creo que es una mezcla de todo. Pero el pecado y la esclavitud bajo el amo del pecado es muerte, lejos de Dios. Siempre me parece irónico y ignorante, pero obviamente, cuando te dicen, yo soy libre, ¿no? Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Quiero decirles esto, ningún hombre o mujer es libre.
Y es más, cuando te dicen eso, normalmente son los que más esclavizados están al pecado, ¿no es cierto? Dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero están esclavizados a un cierto pecado que la cultura no ha aceptado todavía, ¿no? Entonces ellos dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera y nadie me puede juzgar. Solamente Dios a veces dicen eso, ¿no? Y vos decís, no sabés lo que estás diciendo, pero sí es verdad, y Dios en algún momento va a juzgar ese pecado. Pero ningún hombre es libre, ningún hombre es su propio jefe, ninguna persona puede decir, yo hago lo que quiero. Tiene un amo. El pecador tiene una persona a la cual obedece bajo esclavitud, y eso es el pecado. Ahora Pablo nos hace otra referencia acá. Podés ser esclavo de pecado o esclavo de Dios. Dice ahí en el 16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, y realmente después habla de Dios, pero la idea es esclavitud a Dios. Entonces, ahora lo que ha pasado cuando vos venías viviendo para el pecado, obedeciendo el pecado, disfrutando de los deseos del pecado, y una cosa que no disfrutaste, que el mundo siempre busca es, no quieren vivir las consecuencias de su pecado. Entonces vienen y dicen, estoy re mal, ¿sabes? Que me está pasando X y no sé qué hacer. Y yo le digo, ¿por qué te está pasando X? Y son las decisiones que tomé acá, acá y acá y acá. Y vos decís, ah, sí, bueno, la Biblia dice que esos son pecados. Y ellos dicen, sí, está bien, entiendo eso, no tengo que pecar, pero solucioná mi problema X. Porque esas son las consecuencias de mi pecado. Solucioná eso, eso es lo que quiero tener solución. Y muchas veces, y ya he compartido esto y he visto esto varias veces en diferentes personas, una vez que solucionan X, vos decís, ahora van a cambiar su forma de vivir, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen? No, dicen, ahora puedo volver a pecar. ¿Por qué? Porque ya solucioné X. Y voy a seguir pecando, y cuando venga otra cosa, ahí me voy a poner mal. Y voy a decir, si Dios me ayuda con esto, puedo vivir de una cierta manera. Y hacen eso vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Pero cuando nosotros nos encontrábamos bajo esa esclavitud del pecado, en algún momento escuchamos el Evangelio, escuchamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, escuchamos que Cristo ya ha muerto por nuestros pecados y puede libertarnos de esta esclavitud debajo de Dios, del pecado, y creímos. Y cuando creímos que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día pagando por nuestros pecados en victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre nuestros pecados, la Biblia dice que fuimos salvos, fuimos limpios, fuimos justificados, fuimos perdonados. Pero acá Pablo va a hablar de algo que pasó también. Fuimos sacados debajo de la esclavitud del pecado. Pero no para vivir en libertad, no para disfrutar de pecados ahora, pero sin la consecuencia de no llegar al cielo, sino fuimos sacados de debajo de la esclavitud del pecado y tenemos un amo nuevo. Ese amo es Dios. Ahora es interesante, cuando yo estaba bajo la esclavitud del pecado, no podía servir a Dios. Hay algunas personas inconversas que dicen, sí, yo trato de vivir para Dios, pero realmente no podías porque lo único que podías hacer es agradar al pecado. No buscabas, aunque quizás ibas a una iglesia, no buscabas a Dios y obedecerle y agradarle y exaltar su nombre. Buscabas tu propio placer y que Dios quizás ayude con algunas consecuencias. Pero Dios cuando fuiste salvo te sacó de esa esclavitud y te puso bajo otro amo. Ese es Dios. Ahora, Pablo dice que no importa el esclavo de quien seas acá, ¿no es cierto? Tenés el esclavo del pecado o tenés la obediencia para justicia realmente ahí, pero el esclavo de Dios. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Obedece. Entonces, cuando estaba bajo el pecado obedecía. Ahora estoy bajo Dios. ¿Qué significa eso?
significa una vida de obediencia a Él y a su palabra. Eso es lo que significa. Significa que ahora vos podés decidir cada mañana cuando te levantás, decirle no al pecado, cosa que no podías hacer antes, pero hoy podés decir no voy a pecar porque el pecado ya no es mi amo, y podés decir hoy busco y quiero y deseo obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él te salvó, pero más que eso, porque Él es tu amo. Y el hecho de que Él es tu amo automáticamente significa que yo busco obedecerle. Tengo una nueva naturaleza que viene en el medio ahí para poder obedecerle. Antes no podía, obedecía al pecado, pero Dios me salvó, ahora obedezco a Dios. Ahora, no estamos diciendo acá que estamos sin pecado. En 1 Juan 3, 9 y 10 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahora, es importante marcar esto y realmente vamos a verlo aún más en el capítulo 7 porque Pablo lucha con esta misma cosa. Si vos decís en tu vida, yo creí en Cristo como mi Salvador, yo creí que Él murió por mis pecados, la Biblia dice que sos salvo y pasaste de la esclavitud bajo el pecado a obedecer a Dios, a que Él sea tu amo. Ahora, el problema que siempre tenemos y la lucha que tenemos es cuando tenemos problemas con servir a Dios, cuando tenemos dificultades de obedecer a Dios. Ahora tenemos una lucha, y otra vez vamos a hablar de esto en el capítulo 7, pero tenemos una lucha con nuestra carne, que sigue estando la carne, y con lo que Dios ha hecho en nuestra nueva naturaleza, que es de buscar a Dios. Y el problema es que algunos dicen, antes vivía para el pecado y listo, era lo único que hacía, y ahora vivo para Dios, y realmente tendrías que vivir casi sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios te salvó. Y hay algunas personas que inclusive enseñan que debes ser una persona sin pecado. ¿Por qué? Porque ahora Dios es tu amo. ¿Y qué hacemos con las personas que no son así? Cuando ellos dicen, tenés que ser una persona sin pecado y vos seguís pecando, entonces ¿cuál es el resultado? Van a decirte, no conoces a Cristo como tu Salvador. El problema es que si eso es una realidad en nuestra vida, ¿quién de nosotros está sin pecado? ¿No es cierto? Y la respuesta es ninguno. Ahora, del mismo lado, algunos creyentes dicen, yo conozco a Cristo como mi Salvador y aunque a veces lucho con si deseo a Dios servirle o no, o obedecerle, y realmente lucho con mi pecado y estoy bien, pero soy salvo porque yo creí. Y algunos descansan en una oración que hicieron hace años atrás y dijeron, bueno, yo creí en ese momento y aunque mi vida no tiene ninguna evidencia de que amo a Dios o que quiero obedecerle o que quiero exaltarle, realmente mi vida, si lo mirás en gran detalle, sigue queriendo, desea servir a ese amo de pecado. Y entonces tenés el otro lado donde decís, bueno, pero yo igual voy al cielo, igual estoy bien con el Señor. Y el problema es, los dos no son verdad. El problema es que si conoces a Cristo como tu Salvador, tu deseo debe ser de buscar, agradar y obedecer a Dios y vas a seguir luchando con el pecado. Pero va a haber una lucha, va a haber victorias en tu vida, va a haber cambios en tu vida. Y si no hay cambios, debes realmente volver a examinar tu corazón para ver si creíste en Cristo como tu Salvador. Y si no creíste, creer. Y si creíste, arreglar cuentas con el Señor y cambiar cosas en tu vida para que Dios sea la prioridad y obedecer a Dios sea lo que vos más deseás. Ahora, eso normalmente no cambia de día a día. Aunque tenemos una nueva naturaleza, es algo donde pasás tiempo en la palabra de Dios, donde pasás tiempo en oración, donde pones a Dios como prioridad en tu vida. Algunos a veces me dicen, vos no tenés idea, vos estás en tu casa, podés armar tus propios horarios, bla, 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 y es verdad eso.
Es verdad, puedo armar mis propios horarios. Hay veces que no, hay veces que sos el pastor y pasa algo grave y no importa el horario, soy esclavo del... No, pero no importa el horario, pero puedo armar mi horario. Entonces algunos me dicen, vos no entendés, yo no puedo levantar, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir al trabajo. ¿Cuándo voy a pasar tiempo con el Señor? Se me hace muy difícil tener un tiempo adorando al Señor. Bueno, primero que nada, no tiene que ser a la mañana necesariamente, puede ser en cualquier horario del día. Pero si querés realmente poner a Dios como prioridad, entonces levantaste un poco más temprano, pero re temprano, bueno, pero Dios es tu prioridad. Debes cambiar tu manera de vivir para que refleje que Dios es la prioridad en tu vida. No solamente en tus decisiones, en el tiempo con el Señor. Si no es a la mañana, hay un momento en el día donde nadie va a sacar ese tiempo donde vos lees lo que Dios quiere para tu vida. Y pasás tiempo en oración, y pasás tiempo en adoración al Señor. Necesitas eso. Y es más, diría esto, y esto es por experiencia nomás. Si vos no estás sirviendo y buscando a Dios, o teniendo ese deseo y probablemente luchando con pecado, me animo a decir que probablemente lo que ya no está presente en tu vida es un tiempo donde estás pasando tiempo en la palabra de Dios. Porque normalmente cuando pasás tiempo en la palabra de Dios, y no es algo automático, no es leo un versículo y digo, listo, es estudiarlo, es conocerlo, es entender qué es lo que Dios está diciendo, es buscar agradar a Dios y conocer quién es, y después salir y decir, Dios, quiero agradarte en este día. El creyente verdadero no va a tener una vida dedicada al pecado. El pecador sí, va a tener hábitos de pecado, eso es lo único que quiere hacer, pero el que es esclavo de Dios va a buscar agradar a Dios. Va a buscar vivir de una manera para Dios. En Colosenses 1, 21 y 22, aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de que, de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos ve Dios hoy si conoces a Cristo como tu Salvador? Te ve santo, sin mancha e irreprensible. Ahora, ¿eso es una realidad en tu carne? No, hoy no es una realidad, pero debes estar buscando que cada día seas más como es Cristo. Eso debe ser el deseo de tu corazón, si conoces a Cristo como tu Salvador. Y si no conoces a Cristo como tu Salvador, podés hoy creer en Cristo para ser salvo y tener ese deseo. Y si conoces a Cristo, pero ese deseo, vos tenés una lucha y otra vez necesitas cambiar tus prioridades. Necesitas buscar y decir, Dios, no sé qué está pasando, necesito cambiar cosas en mi vida, porque quiero tener el deseo de buscarte, quiero tener el deseo de obedecerte y quiero que crezca ese deseo. La vida pecaminosa, el estilo viejo de la vida pecaminosa no puede seguir siendo característico en la vida de un cristiano verdadero. No puede estar. Si estás pecando y no te importa y seguís pecando y no te afecta, entonces realmente quizás no sos salvo. O estás mal con el Señor y necesitas cambiar algunas cosas y arrepentirte de pecado en tu vida. El hombre es esclavo de quien obedece. Entonces, para terminar ese primer punto, ¿a quién vas a obedecer? Lo más importante de esto es que como soy un creyente, ahora puedo decidir a quién voy a obedecer. Y debe ser a Cristo. Entonces busco agradarle, busco obedecerle, busco servirle. Porque Él es mi amo, ¿no? A veces lo tratamos como que somos siervos de Él y decimos, Dios, en el domingo a la mañana, todo tuyo, ¿no? Este día sí te voy a obedecer, ¿no? Y después decimos, pero ahora estoy en casa, ahora voy a vivir como yo quiera. Y algunos tienen eso, tienen el domingo
o cualquier otra actividad en la iglesia, este es el día que voy a agradar a Dios y el resto de la semana vivo como quiera. No, no puede ser eso cómo vivís tu vida como un creyente. Quizás te has acostumbrado a eso porque has mal acostumbrado tu vida. Pero un creyente debe decir, todos los días son para el Señor. Obviamente que luchamos con pecado. Otra vez, vamos a ver eso en el capítulo 7. Obviamente que es difícil, pero debe haber una lucha, debe haber un deseo, debe haber un sometimiento de mi vida bajo el amo que es el Señor, y quiero buscar obedecerle y agradarle y vivir una vida de justicia para Él. La segunda cosa que vamos a ver es que el creyente ha sido libertado, y medio que ya hemos tocado un poco de esto, pero miren el versículo 17 y 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Empieza ahí con un gracias a Dios. Y realmente debemos decir gracias a Dios. Es increíble que tenemos que remarcar esto, pero creo que es importante. Pablo no alaba a la iglesia ahí en Roma. Él no dice gracias a la iglesia y cómo están creciendo. Él no dice gracias por las decisiones que ustedes tomaron como creyentes. Él que dice gracias a Dios que Él ha hecho una obra en su corazón. ¿Cuál es la obra? Bueno, es la obra de que ellos creyeron, pero miren lo que dice, aunque erais esclavos del pecado, está en tiempo pasado, ya pasó ese tiempo. ¿Cuándo? Cuando creyeron en Cristo como su Salvador, pasó de estar bajo la esclavitud a era esclavo del pecado. Ya pasó. Erais esclavo del pecado. Y dice, gracias a Dios, que aunque eras esclavo, ¿no es cierto? Porque esto es verdad. Algunos de nosotros no nos gusta decir, bueno, tengo un pasado muy feo. Sí, todos tenemos un pasado de esclavitud al pecado y decimos, gracias a Dios que ya no es verdad en mi vida. ¿Y qué dice ahí? Dice, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Pablo dice, gracias a Dios que ahora os hicisteis obedientes de corazón. Lo que él está hablando acá es un cambio interno. Es el mismo cambio de ahora. Antes tenía una vieja naturaleza pecaminosa, cuando creí en Cristo como mi Salvador, esa vieja naturaleza murió. Y ahora tengo una nueva naturaleza. Y Pablo realmente está haciendo referencia a eso, dice, obedeciste de corazón. De corazón, una vez que creíste, ahora tu corazón puede vivir para Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dice, fuiste obedientes a ¿qué? A la forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿Qué fue? La palabra de Dios. Entonces, el cambio acá es que estaba bajo pecado, ahora soy salvo, puedo adorar a Dios, puedo servir a Dios porque Él es mi amo, pero más que eso, ahora tengo un corazón que se dedica a estudiar la palabra de Dios y a conocer quién es Dios. Y nos dice acá la palabra entregados, fuimos entregados, que es la idea de compromiso, perdón, es el segundo punto acá, ahí va. Es la idea de compromiso y es un aorista pasivo que fuimos entregados en un momento en el tiempo. Fuimos entregados a la palabra de Dios, fuimos entregados a la verdad que antes no podías entender y antes no podías obedecer. Y fuiste entregado a eso para aprender, para crecer, para conocer más a Dios y en último lugar para poder someterte a la esclavitud debajo de Dios y adorarle como amo. Y después sigue en el versículo 18, dice, habiendo sido libertados del pecado. Somos libres del pecado.
Y a algunos les gusta decir, soy libre, entonces ¿qué significa? ¿Puedo pecar? No, soy libre del pecado, ¿para qué? Para ahora vivir, según el versículo 18, para ser siervo de la justicia. ¿Qué es eso? Lo que Dios quiere en su palabra. Lo que Él requiere de cada uno de sus hijos. El creyente tiene libertad. Libertad ahora es una oportunidad para servir a Dios. Es una oportunidad de agradar a Dios. Antes era trapo de inmundicia, ahora puedo adorarle, puedo agradarle, puedo obedecerle, puedo exaltarle, puedo comunicar de Él a todo el mundo, puedo ser testimonio, puedo ser sal y luz de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y puedo exaltarle porque Él es mi amo que merece que me someta a Él. ¿Quién es tu amo? Hay creyentes que dicen, bueno, mi amo es Dios porque creí en Él, y sin embargo viven vidas dedicados al pecado. Quizás estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces sí, la palabra de Dios dice que estás dedicando tu vida al amo del pecado. Y no importa lo que hagas por tu propia cuenta, no podés salir de esa esclavitud. Pero Cristo murió y pagó por tus pecados para librarte de esa esclavitud. Y nos dice la Biblia que si crees que Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, en victoria sobre la muerte serás salvo. Ahí donde estás, si no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy podés pasar a ser librado de la esclavitud del pecado, a poder servir a Dios. Hermanos, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos libres para servir a Dios y obedecerle. Y la pregunta que te hago es, ¿buscas obedecer a Dios? ¿Lo estás haciendo? Hay que pensar en tu propia vida porque vos sabes más que cualquier otra persona lo que está en tu corazón. Y aún así no sabemos todo lo que está en nuestro corazón porque somos mentirosos con nosotros mismos, ¿no? Nos engañamos. Pero sabemos lo que está en nuestra vida. Sabemos las luchas que tenemos. Dios también sabe las luchas que tenemos. Él lo que quiere y lo que te ha hecho en tu vida, en tu corazón, es cambiarlo para que hoy puedas obedecer a Dios. Entonces quizás hay cosas en tu vida que hay que cambiar. Quizás hay decisiones en tu vida que hay que tomar y hay que disciplinarse y hay que buscar cuándo es el mejor momento para poder obedecer a Dios. Pero eso es lo que debe estar sucediendo en tu vida. O la próxima pregunta, o jugás con el pecado. Hay algunos creyentes que les gusta saltar de un lugar al otro. Bueno, Dios, hoy te obedezco, el otro día no. Y obedezco mi pecado. ¿Estás jugando con el pecado? No debe estar en la vida de un creyente el pecado. No estamos diciendo que somos sin pecado, pero no debe haber un hábito de pecado, no debe haber un deseo de pecar y pecar y pecar. Debe haber un deseo en tu corazón de buscar a Dios y obedecerle. Y entonces, si estás jugando con el pecado, debes tener un tiempo serio con Dios y arreglar cuentas y poner a Dios en primer lugar. ¿Quién es tu amo? Y si tu amo es Dios, viví para Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias te damos gracias por la obra que has hecho en cada uno de nuestros corazones cuando creímos que nos has dado una nueva naturaleza, que nos has sacado de debajo de la esclavitud al pecado y ahora podemos estar bajo ti para servirte y adorarte y obedecerte y exaltarte. Y pedimos, Señor, que eso sea el deseo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque todo esto es por tu gracia y tu amor y tu misericordia, porque realmente lo que merecemos
Cada vez que pecamos lo que merecemos es tu castigo, es tu ira. Y sin embargo, Señor, sabemos que Cristo ya cargó todos esos pecados sobre Él, para que nosotros podamos ser libres, para adorarte, para vivir para ti, para obedecerte. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que está aquí hoy. Cuando somos honestos, todos luchamos con esta verdad. Todos luchamos con ponerte a ti en primer lugar, con ser esclavos de ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar cosas en nuestra vida, a ponerte en primer lugar, a desear conocerte y exaltarte y obedecerte sobre todas las cosas, Señor. Y que eso sea el deseo de cada uno de los presentes aquí hoy. Y que cambiemos nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, para que eso sea una realidad en cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, para que cada día seamos más y más como es Cristo. Y anhelamos, Señor, el día que vamos a estar en la eternidad, donde nuestra carne ya no estará con nosotros, sino que tendremos un cuerpo incorruptible, sin pecado, sin maldad, y vamos a poder adorarte por toda la eternidad de la manera que debemos adorarte y exaltarte. Y te damos gracias que podemos descansar en que un día eso será una realidad en cada uno de nuestros corazones. Pero pedimos hoy, Señor, que nuestro deseo sea de exaltarte y vivir bajo ti, servirte, porque tú eres nuestro amo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.